Hola, estimados amigos, nuevamente en mi canal de YouTube, en esta oportunidad sí con cuestiones relacionadas con la gestión educativa. Sabido es que todas las propuestas que traía el DNU en materia laboral han quedado suspendidas por una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo cual era más que previsible y más que esperable. Veremos y seguramente este año no tendremos para aburrirnos una vez que la cuestión se destrabe. En esta oportunidad el video va a versar sobre dos cuestiones. Una novedad que salió ayer, lunes 29 de enero, sobre el tema de las presentaciones en la Secretaría de Comercio Interior, a la cual me referiré seguidamente, y luego una notificación gentil y cordial, como siempre nos tiene acostumbrados la Dirección General de Educación de Gestión Privada aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la jornada escolar y las clases de educación física, digámoslo así, en general. Veamos entonces cada uno de esos temas. Pues bien, entonces, arranquemos con la resolución que salió publicada en el día de ayer, la resolución 51 del año 2024, que lo único que hace fundamentalmente es derogar la obligación de informar a la Secretaría de Comercio Interior el valor de los aranceles educativos. Es decir, que esta derogación solamente tiene que ver con cuestiones formales y me atrevo a decir respetuosamente innecesarias de cargar con tareas administrativas a los colegios, de informar las cuotas a organismos nacionales que en definitiva terminaban teniendo información que nunca leían o bien que directamente no controlaban. Esta derogación, insisto, de cuestiones formales, no habilita ni libera en modo alguno el monto que en concepto de arancel educativo se percibe, ni menos aún sus actualizaciones. Dicho pronto y resumidamente, por el momento, y a diferencia, por ejemplo, con la medicina prepaga, el arancel educativo se encuentra fuerte y gubernamentalmente regulado. Esto es, que no hay liberación de precios. Me permito hacer en este caso una distinción entre institutos con aporte estatal e institutos que no cuentan con ese aporte estatal. Los institutos que cuentan con aporte estatal, la regulación de los aranceles está dada por la normativa de cada jurisdicción, las provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, son los gobiernos locales quienes generalmente regulan tal extremo, sobre todo a partir de la ley 24.049, que recordarán es la ley de transferencia de los servicios educativos de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, son dichos gobiernos locales, generalmente a través de las direcciones generales de educación de gestión privada, o como se le llame, quienes fijan los porcentajes de incrementos de aranceles autorizados, como así también sus topes, de acuerdo al porcentaje de aporte que cada instituto percibe, y con las particularidades de cada jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sabemos que no hay una norma propia local que regule el aporte, se sigue aplicando el ya desactualizado Decreto Nacional del año 1991, el Decreto 2542, y algo similar, pero de manera muy sui generis, se aplica en la provincia de Buenos Aires. Por el contrario, los institutos que no tienen aporte estatal no tienen una regulación local, sino que dicha regulación está dada ya desde el año 1993 por el Decreto Nacional 2417, por medio del cual, y dicho, insisto, muy rápidamente, están habilitados a incrementar los aranceles cuando cuenten con la conformidad de la mitad más uno de las familias que asisten a dicho instituto. Sin perjuicio de ello, siempre he sugerido a los colegios que asesoro mirar de reojo las autorizaciones de los gobiernos locales determinan, sobre todo aquí en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, para los institutos con aporte, sobre todo para aventar o evitar y eventualmente repeler planteos de las familias. En síntesis, lo que la derogación en análisis nos trae es sola y exclusivamente que cesa la obligatoriedad de informar a Secretaría de Comercio Interior el monto de los aranceles, tanto para los colegios o los institutos con aporte como para los institutos sin aporte. Pues bien, vamos entonces al análisis de esta resolución, la número 1045 del año 2023, que es de aplicación exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta resolución trae dos grandes aspectos. Primero el de la jornada escolar y luego se va a referir al área, materia o espacio curricular de la educación física. Vayamos a lo primero muy rápidamente. Tardíamente, pero de manera necesaria, la resolución oficializa el modo en que puede desarrollarse la denominada jornada escolar.
Más vale tarde que nunca, pero bueno, que mediante una resolución se aclare y se determine que la jornada escolar se puede implementar incluso en espacios extraáulicos y en otros entornos, resulta positivo, sobre todo en aquellos casos en que, Dios no lo quiera, hubiere una nueva pandemia, o bien haya que tomar medidas o decisiones, sean pedagógicas, de integración, disciplinarias o de gestión en la conducción para desarrollar dicha jornada escolar, esos otros ámbitos o entornos estarían habilitados y de tal modo no se afectaría el derecho a la educación y se puede eventualmente repeler o fundamentar los planteos que los progenitores o responsables parentales puedan llegar a plantearnos sobre el particular. No mucho más para decir sobre este tema. Vayamos al tema del área, materia o espacio curricular de educación física. Aquí se produce un cambio de paradigma, al menos en lo que generalmente suelo observar en el organigrama, por decirlo de algún modo, de las clases de dicha materia. ¿Qué es lo que va a decir esta resolución al modificar una ya vigente del año 2006? Que, por un lado, los grupos de estudiantes de cada profesor se organizarán conforme a la cantidad, edad y actividades, hasta ahí todo bien, que se desarrollen en la escuela, sin distinción de género o de sexo. Es decir, que vamos a poder tener en los grupos varones y mujeres en un mismo grupo. Y seguidamente, luego de recordar que los profesores de educación física tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de los docentes, dice que las clases de educación física serán dictadas por profesores independientemente del sexo, género, de los estudiantes a su cargo. Es decir, que de una lectura de la nueva normativa en el área de educación física, alumnos de ambos sexos o género compartirán en un mismo grupo las clases o espacios curriculares, y estos serán desarrollados o dictados por docentes de sexo masculino o femenino o género, independientemente del sexo o género de los alumnos a quienes conducen. Más allá de la lógica o no de la disposición normativa precedente, que dará para análisis antropológicos, pedagógicos, la misma resulta en principio impositiva y prescriptiva, es decir, da una directiva que debería ser cumplimentada por las instituciones. Suelo discrepar, y ustedes ya me conocen, de este exceso de reglamentarismo por parte de los gobiernos locales, sea de la ciudad autónoma o de cualesquiera otra provincia. Reglamentarismo y exigencias a las cuales nos tienen demasiado acostumbrados, o diría anestesiados. No cuestiono respetuosamente la posibilidad de que el poder gubernamental pueda determinar alternativas como la mencionada, pero me preocupa que sean como únicas. Esto es que si desde un instituto privado toma una decisión propia y merituada de tener en clases de educación física diferenciadas por sexo o por género, no encontraría el motivo para no permitir dicha decisión institucional. Pero hoy por hoy, según la normativa, estaría, no digo prohibido, pero sí cuanto menos podría ser cuestionado. O tal vez lícito preguntarme si el objetivo encubierto no será reducir costos laborales, ya que muchas veces nos encontramos con grupos de alumnos reducidos al estar separados por sexo o por género, pero esa reducción de costes laborales se justifica con una descascarada y tenue pátina de que es por temas de género, de igualdad y de equidad. Finalmente habrá de qué modo se resuelven, de ser impositivas, las eventuales cuestiones laborales que se puedan derivar en nuestros institutos, que aún mantienen la separación de sexos en uno y en otro sentido, y que no puedan reestructurar laboralmente a dichos profesores. En caso de que los amigables supervisores pretendan o sugieran o impongan sin más el texto de la nueva regulación, de la nueva resolución, y que ello implica o puede implicar, por un lado, el cese de la relación laboral de algún profesor al unificar con ambos sexos la clase de educación física, o, me pregunto, si se decidiera sostener la división entre sexos o género, una referencia que puedan realizar a la quita o a la suspensión del aporte estatal de uno de los docentes o ambos por no cumplir la nueva norma. Y la pregunta final, ¿y el principio de irretroactividad de las leyes? Bien, gracias. Da como para pensarlo, ¿no? Y bueno, llegamos al final de esta resolución que en su anexo y en el capítulo de la educación física nos trae generosamente y gentilmente una planilla de salud para ser firmada por los progenitores o responsables parentales. Me permito consignar con todo respeto que dicho planillón es un verdadero despropósito y peor aún, de aplicarse así sin más,
de un enorme riesgo en caso de que se produjera algún problema de salud o algún accidente de un alumno en clase de educación física. Oportunamente, en la época de pandemia, este planillón lo adecué debidamente para evitar, digamos, o bien omitir los certificados médicos, porque era imposible conseguir turnos de los médicos tratantes, o bien estábamos aislados y no se podía ir a ningún consultorio médico. Entonces la declaración jurada del responsable parental o progenitor nos resultaba al menos de un paraguas frente a alguna eventual dificultad. Hoy que hemos retornado a un marco de cierta normalidad, ese planillón es insuficiente, diríamos. Es condición necesaria, pero no suficiente. Esa planilla de salud debidamente adecuada, conforme lo que les remití a aquellos colegios que asesoro, deberá ser acompañada, sin lugar a dudas, por un certificado médico de un profesional de la salud con matrícula en original y, obviamente, adosado a dicha planilla de salud. Planilla de salud que he adecuado y que les he remitido a los colegios que asesoro. La planilla de salud suscrita solamente por el progenitor o responsable parental no alcanza ni es suficiente para aventar o repeler eventuales reclamos por daños sufridos en las clases de educación física. Diríamos que esa planilla de salud, insisto, debidamente adecuada, debidamente adaptada, es condición necesaria, pero no suficiente. Sugiero, así las cosas, en seguir pidiendo el certificado del profesional médico en original con el sello que claramente indique la matrícula de dicho profesional y también, obviamente, agregar dicha planilla de salud, insisto, debidamente adecuada y adaptada. Les remito en tal sentido a que lean de manera crítica, digamos, en el buen sentido del término, a los últimos 2 párrafos de la planilla de salud que gentilmente nos manda a través de esa resolución la Dirección General de Educación de Gestión Privada, donde el mismo progenitor o responsable parental que firma deberá comprometerse, ¿cómo deberá comprometerse? A informar a las autoridades del establecimiento educativo un cambio. No deberá comprometerse, se compromete, se obliga. Y luego en el segundo párrafo dice que se recomienda realizar control de salud. Eso es más que una nota del colegio hacia los progenitores y no de los progenitores hacia ellos mismos. Es decir, el propio firmante se recomienda al mismo realizar controles anuales. Diríamos, no más preguntas, señor juez. Finalmente, un bonus track. Les recuerdo que la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, ha determinado nuevos porcentajes de intereses resarcitorios y punitorios para deudas, por lo cual ténganlos en cuenta para aquellos progenitores o responsables parentales que se retrasan o demoran en el pago de los aranceles, analizando, como digo siempre, cada caso particular. Bueno, sea este mi primer video en lo que hace a la gestión educativa de este año 2024. Como siempre les digo e insisto, estos videos no reemplazan la consulta oportuna y preventiva al profesional letrado de confianza de cada institución. Es un humilde aporte analítico que uno realiza para poder leer cada prescripción normativa con una mirada crítica en el mejor sentido del término. No tengo la verdad absoluta, afortunadamente, y creo que lo que puede hacer cada uno de estos videos es enriquecer miradas e ir teniendo una suerte de capacitación o de compartir. De hecho, muchas cosas de las que subo surgen de consultas que me vienen realizando, ya sea en los comentarios o bien mis clientes. Aquí en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, nos reintegramos el próximo miércoles 7 de febrero, en provincia de Buenos Aires el viernes 2, así que mis mejores deseos para este nuevo ciclo lectivo en el cual, como suelo decir con algunos de mis colegas, seguramente no tendremos para aburrirnos. Un saludo enorme y muchas gracias.